Estaba yo el otro día haciéndome amigo de unas ballenas espaciales, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Avatar, el sentido del agua. La película empieza poco después de que los Na'vi expulsasen a los humanos de Pandora, con Jake Sully y Neytiri viviendo felices, dirigiendo al pueblo y poco a poco teniendo hijos. De hecho, por motivos que se desconocen, el avatar de la doctora Grey se quedó embarazada y tuvo una hija llamada Kiri, a la que los protagonistas adoptaron como una más. Y del mismo modo, un chavalín que se llama Spider se quedó en Pandora porque por aquel entonces todavía era un bebé y no podía regresar en una cámara de criogenización. Sin embargo, Neytiri no termina de tragarlo porque todavía está traumatizada con los humanos. Pues bien, el panorama sería el siguiente. Los hijos de Sully serían Netellan, Loak, Kiri y por último Tuk. Y Spider sería algo así como el hijo del vecino, que es casi como de la familia. Todo iba como la seda, pero como era de esperar, después de muchos años los humanos regresaron a Pandora y como de costumbre no solo no respetan la naturaleza, sino que parece que cuanto más la destrocen mejor. ¿Para qué utilizar naves que aterrizan flojito? Mejor reventamos 45 kilómetros cuadrados de selva y a tomar por saco. Entiendo que son naves muy grandes, pero imagínate una de estas aterrizando en la Tierra. Menudo destrozo. Pues eso, que después de unos cuantos años de paz se terminó el recreo y los Na'vi vuelven a estar en guerra con los humanos. Y a partir de aquí ya tenemos la primera cagada, que no es un fallo como tal, pero sí que me supuso una decepción considerable. Y es que un año después, en una de las naves humanas, se despierta ni más ni menos que un avatar al que le implantaron los recuerdos de Quaritch, el antagonista de la primera película, porque resulta que antes de la batalla final hicieron una grabación de todo el equipo para que en caso de palmarla hiciesen precisamente eso, transferir sus recuerdos y mantener el escuadrón operativo. Así que el Quaritch azulado se pone al día de todo y tendrá como objetivo acabar con Jake Sully para erradicar la rebelión de los Na'vi. Como bien dije, esto me pareció una cagada por dos razones. La primera es que tenían potencial de sobra para darnos cualquier otro villano nuevo, pero prefirieron reciclar al mismo de color azul, lo cual denota falta de originalidad y de confianza a la hora de traernos personajes nuevos. Y la segunda es que por esta regla de tres, Quaritch es prácticamente inmortal, porque incluso si se cargan a esta versión, pueden volver a hacer una copia de sus recuerdos y crear avatares por un tubo. Es más, podrían crear un ejército de Quaritches y así ahorrarse años de formación teniendo un equipo súper experimentado a nivel militar. Imagínate 100 como estos. Acabarían con la rebelión en tiempo récord. Yo no sé vosotros, pero esto a nivel argumental estropea bastante lo que construyeron en la primera película. Y es una pena, porque Avatar tiene un potencial enorme que no están aprovechando bien. Volviendo con los Na'vi, cierto día saltan un tren de los humanos para robarles armamento y recursos, y en el proceso los hijos mayores de Sully se ponen en plan temerario y por poco la palman por culpa de un helicóptero. Cosa que al regresar a la guarida les cuesta una bronca de su padre. Y aquí es donde se definen las personalidades de cada uno, porque mientras que Netellan es prudente y siempre asume la culpa, Loak es mucho más impulsivo y casi siempre se mete en líos. Del mismo modo, Spider y Kiri son bastante amigos, casi que diría que un romance en potencia. Y ojito con esto, porque Spider es ni más ni menos que el hijo de Quaritch. Y esto nuevamente me parece otra cagada, aunque no tan grande como el anterior. Más que nada porque se nota que fue improvisado, ya que en la primera película nunca dieron a entender que el antagonista principal tuviese pareja y mucho menos un hijo, por no hablar de que por aquel entonces estaban extrayendo mineral de Pandora y no tiene mucho sentido formar una familia sabiendo que están en guerra con los Na'vi, que el entorno es increíblemente hostil y que no hay colegios, ni ciudades, ni nada en donde se pueda criar un niño más que las propias minas de extracción. Es que vamos a ver, ¿qué cojones me estás contando? Ya lo primero que le dejaban claro a los militares novatos era que Pandora era un infierno peligrosísimo. ¿En qué momento se le ocurrió traer un niño al mundo? Porque obviamente no vino de la Tierra, ya que si era demasiado joven para criogenizarse en la vuelta, mucho más lo sería en la ida. En fin, otro añadido raro por parte de James Cameron. Ya que hablamos de Quaritch, conoce a Carmela Soprano, que ya se cansó de tanta mafia y tanta tontería y ahora se volvió militar. Y de primeras pensé que podría ser una buena antagonista. De hecho tiene potencial, pero ni es importante ni vuelve a aparecer. Solo sale para decir que la Tierra se está muriendo por la falta de recursos y que ahora en vez de extraer el mineral lo que van a hacer es colonizar Pandora y trasladar a todos los humanos que puedan al planeta. Ya está, esa fue su contribución a la película. Puesto que las montañas flotantes en las que se encuentra el pueblo de Sully tienen demasiada fauna que ataca a los humanos al poco de aparecer, van a usar el escuadrón de Quaritch para infiltrarse y localizar al prota, porque por algún motivo las criaturas le hacen más caso a la tripulación que a los propios helicópteros de metal que desentonan con el ecosistema de Pandora. Así que efectivamente aterrizan sin problemas y se van a la zona en la que justamente murió el Quaritch original años atrás. El problema con todo esto es que algunos de los hijos de Sully estaban merodeando la zona sin permiso porque una vez más Loak es un liante y los convenció para ir. Y para cuando encuentran a los avatares avisan a sus padres, pero son capturados poco después, reencontrando a Quaritch con el hijo de su versión original y poniendo a los protagonistas en un compromiso, porque Neytiri y Jake no tardan en llegar y acaban cargándose a unos cuantos, liándose a tiros y flechazos y finalmente escapando muy por los pelos, con la mala suerte de que Spider se la pegó por el camino y es capturado por los malos. A raíz de esto, Sully es consciente de que Quaritch no va a parar hasta darle caza y como tienen capturado a Spider, tarde o temprano conseguirán sonsacarle la localización de su guarida y acabar con todos. Que esto es un poco raro porque los humanos ya saben que se esconden en las montañas flotantes, por lo tanto antes o después acabarían encontrándolos igualmente, y del mismo modo los Na'vi siempre tienen el sistema de defensa natural que los estuvo protegiendo hasta ahora. Es más, aunque lo más lógico por parte de los humanos sería interrogar a Spider, a lo largo de la película vemos como enseguida descartan esa idea y en su lugar nos dan una especie de relación padre-hijo un tanto rara en la que en vez de interrogarlo para que venda su pueblo,
pueblo, tanto Quaritch como Spider se adaptan a la cultura de Pandora para mimetizarse lo máximo posible en el planeta. O sea que tiene sentido lo que dice Sully, pero las cosas no iban a cambiar mucho, ni tampoco acabó pasando lo que dice. Así que como no quiere poner a su pueblo en peligro, decide renunciar a su posición de líder y abandonar la región para irse a vivir en un archipiélago con una tribu que es muy cercana al mar. Y no quiero ser pesado, pero esto nuevamente es una cagada, porque imagínate que torturan a Spider y localizan la guarida de los Na'vi. ¿De verdad crees que abandonando tu pueblo vas a impedir que los arrasen a todos? Macho, que lleváis un año en guerra matándoos mutuamente. Y eso solo en esta película, porque antes ya teníais bastante tralla. Si los humanos localizan tu guarida, van a reventarlo todo y capturar a tus compañeros para que confiesen a dónde te fuiste. Sí, vale, largándote por lo menos proteges a tu familia, pero como líder de un pueblo me parece una decisión desastrosa. Habría sido mejor mudarse a otra zona para que Spider no pueda venderos en caso de que lo torturen y seguir como estabais. Pues nada, que la familia de Sully se larga volando, parece que ya no tiene el control de Leonopterix, que fue el que lo convirtió en el Turuk Makto y cambió las tornas de la batalla anteriormente, y llegan al pueblo de los Metkayina, que es uno de los clanes marinos cuyo líder parece tener buena relación con el protagonista. Al principio no querían guarecerlos porque tenían miedo de que trajesen la guerra consigo, y además la mujer del líder no es muy simpática precisamente, pero al final los terminan aceptando y como su anatomía es más adaptada a los árboles que al mar, les van a tener que enseñar de cero sus costumbres, a bucear y a montar las diferentes criaturas marinas. Para esto los hijos de Tonowari, que es el jefe de los Metkayina, se van a encargar de enseñarle todo a los hijos de Sully, y entre ellos está Sirella, que es la más simpática y le hace tilín a Loak, y luego los otros dos que son bastante idiotas y no paran de burlarse de los recién llegados. Aunque me acabo de enterar que el pelo escoba este no es hijo del jefe, pero bueno, que igualmente va a estar ahí enseñando cosas y siendo un impertinente de vez en cuando. Como era de esperar, les cuesta muchísimo, porque no tienen suficiente pulmón para aguantar la respiración, sus colas no les ayudan a nadar suficientemente rápido y las monturas también son muy diferentes a las que están acostumbrados. Y esto no solo pasa con los hijos, ya que el propio Sully también tiene sus dificultades. La única que parece adaptarse más o menos bien es Kiri, que como ya venía demostrando de antes, tiene una conexión especial con la naturaleza y a veces se queda embobada, otras pierde el conocimiento y en los peores casos puede incluso llegar a sufrir ataques. Y aunque todavía no explicaron su origen, yo creo que es una manifestación de Eywa, que ya sabéis que es una deidad de los Na'vi que lo conecta todo y le da vida al planeta. Pero por ahora eso es secundario. El asunto es que mientras la familia protagónica aprende poco a poco las costumbres de los Metkayina, Quaritch se lleva de paseo a Spider de vez en cuando para aprender cositas sobre Pandora y ya de paso para que no lo torturen. Porque pese a que técnicamente no es su padre, conserva los recuerdos del que sí lo fue. O sea que aunque no lo quiera reconocer, siente cierto apego por el chaval. Así que mientras que los Sully van dominando el estilo de vida marítimo, Quaritch y compañía aprenden mejor el idioma, a manejar las criaturas aladas y de manera intermitente nos muestran ecosistemas, criaturas y escenarios al más puro estilo Avatar, que si os soy sincero es el punto más fuerte de la película. Sin embargo no todo son alegrías, porque como ya dije el hijo del jefe es un Tolai y cierto día se burla de Kiri porque piensa que es una rarita al tener tanta conexión con la naturaleza, así que sus hermanos se acaban metiendo en una pelea para defenderla y esto cabrea bastante a su padre, porque se empeñan que se comporten y este tipo de cosas lo avergüenzan mucho, especialmente al tener en cuenta que son invitados, así que obliga a Loak a disculparse y es entonces cuando lo que empezó como una pelea pequeña se acaba yendo de las manos, porque tal y como dije Loak les va a pedir perdón y estos lo engañan fingiendo ser amigos para irse a cazar fuera del arrecife. El problema es que en vez de humillarlo un poco y olvidarse del tema, lo dejan literalmente tirado en una zona peligrosísima en la que no tardan a aparecer un depredador que casi lo mata. Y si no era el pescadito habría sido la falta de oxígeno, porque entre una cosa y otra la escena se vuelve un tanto angustiosa, pero por suerte para él apareció un Tulkun justo a tiempo y reventó al otro. Pero vamos, que la bromita casi le cuesta la vida al hijo de Sully y con ello una posible enemistad entre ambos clanes. Si es que cuando dije que era idiota me estaba quedando corto. En cualquier caso el Tulkun, que es una especie de ballena de Pandora, es una criatura inteligente, empática, con la capacidad para entender a Loak y veterana de guerra, porque al parecer fue atacado por los humanos tiempo atrás y tiene un arpón clavado, así que Loak se lo quita y no tardan en hacerse amigos para poco después regresar a la aldea costera. En el proceso el tonto lava de antes parece que se dio cuenta de que pudo matar a Loak y se empieza a arrepentir de la bromita y se lo cuenta a todos, pero justo cuando iban a salir el otro aparece sano y salvo y en vez de delatarlo para que su padre lo muela a palos, miente diciendo que fue idea suya para así reconciliarse de una vez con ellos y tener buen rollo. Pero aquí surge una revelación, y es que para cuando Loak les cuenta lo del Tulkun, los otros lo reconocen como Paya Khan, que es un asesino desterrado al que tienen prohibido acercarse, pero como Loak le debe la vida y sabe que no es malvado, no les hace caso y se sigue viendo con él a escondidas hasta el punto de poder comunicarse. Que esto por parte de Paya Khan lo entiendo, porque más tarde nos explican que los Tulkuns y los Metkayina tienen una especie de hermandad con la que cada cierto tiempo se reúnen y hablan de sus cosas. Pero con Loak se lo sacaron muy de la manga. ¿Cómo puedes entender el lenguaje Tulkun en tan poco tiempo sin que nadie te lo hubiese enseñado? Porque a diferencia del lenguaje manual y otras cosas que fueron aprendiendo, lo de los Tulkuns es algo que no tocaron, porque la primera vez que lo vio dijo que no le entendía. En fin, otra conveniencia de guión metida por meter. Cierto día, mientras le estaban enseñando el árbol de los espíritus a los protagonistas, Kiri sufre un ataque y casi se ahoga en el proceso. Así que para cuando llegan a la aldea llaman a uno de los aliados humanos que se pudieron quedar en Pandora y al final es Ronald quien consigue curarla. Y esta fue la excusa perfecta para que los humanos localizasen la nave robada yendo a mar abierto para así intuir que Sully escapó al archipiélago y poder darle caza a partir de ahora. Y yo me
me pregunto, si todavía no localizaron la base de Sully, ¿cómo puede estar tan seguro de que abandonó su pueblo? ¿Acaso esa nave no pudo ir al archipiélago para enviar un mensaje, hacer un estudio científico o cualquier otra cosa? Es que esto es la hostia. Se va una nave a mar abierto y el antagonista ya sabe perfectamente que Sully escapó a esa zona. ¿Y si se fue más allá del archipiélago, qué? Es que Dios, parece que cogieron todo con pinzas. Sea como sea, Quaritch requisa una nave ballenera y se va con su equipo al archipiélago para ir isla por isla hasta dar con el protagonista. Y mientras tanto, en la aldea Metkayina, los famosos Tulkuns vuelven tras su emigración y se reúnen con sus hermanos espirituales. Porque, insisto, son criaturas muy inteligentes que tienen cultura propia, música, filosofía y también más capacidad cerebral que los humanos. Pero mientras unos estaban contentos, otros las pasaron canutas. Porque Quaritch alcanzó la primera isla y se puso a reventarlo todo para que confesaran dónde se esconde Sully. Y habría sido peor de no ser porque Spider consiguió apaciguarlo un poco. Pero vamos, que como de costumbre los humanos de esta saga son lo peor que existe y no respetan ni la vida, ni la naturaleza, ni absolutamente nada. La noticia no tarda en llegar a oídos del protagonista, pero como hay demasiadas islas, Quaritch va a acelerar el proceso cazando Tulkuns para provocar la ira de los Na'vi, ya que en vez de cazar a esa especie fuera del arrecife como solían hacer, van a ir directamente a por los hermanos espirituales. Aunque yo me pregunto, ¿no estarían en la misma situación? Es decir, si cada aldea tiene sus propios hermanos Tulkun, digo yo que cazándolos tardarías lo mismo que visitando las islas una por una, pero con el añadido de que esta vez los vas a enfadar de verdad y te van a reventar con todo lo que tienen, porque acabando con un Tulkun cualquiera no van a ir a por ti todas las aldeas, sino aquellas que específicamente sufrieron la pérdida, que es lo que pasará más adelante. En fin, más parches argumentales. Volviendo con Loa, que establece un vínculo con Payakan porque necesita saber por qué lo desterraron, y el motivo resultó ser que en el pasado los humanos se cargaron a su madre y este los atacó a modo de venganza. Por eso estaba tan tocado, y claro, como los Tulkun son pacíficos y no justifican la violencia ni siquiera para defender su propia vida, pues lo desterraron y ahora es un paria. Ya ves, muy razonable por su parte. Lo malo de todo esto es que los de la tribu se enteraron de que Loak se vinculó con Payakan y le echan una bronca porque se empeñan en que es un asesino y que los Tulkuns lo expulsaron y bla bla bla. Lo cual es curioso porque si aún me dijeras que mató a otro Tulkun pues vale, pero teniendo en cuenta que se cargó humanos y los propios Na'vi odian a los humanos, me parece bastante raro que haya tanto odio hacia Payakan. Además, si ambas especies son inteligentes y pueden razonar y comunicarse, ¿por qué no intentan hablar las cosas? Es que parece que o le contaron la historia a medias o los Tulkuns estuvieron rajando de Payakan a sus espaldas. En fin, siguiendo con la trama, Quaritch y compañía encuentran a los Tulkuns y se cargan justamente a la hermana espiritual de Roland. O sea, un archipiélago con cientos de islas y tribus en la que cada una tiene a sus propios hermanos espirituales y a la primera que cazan es a la hermana de la mujer del jefe de la tribu en la que se escondía Sully. Pero no me jodas, tío, ¿qué posibilidades había de que acertasen a la primera? Pues lo dicho, que acaban con el Tulkun y también su cría, los humanos son malísimos y no respetan nada, y le sacan un fluido cerebral conocido como Anrita que al parecer detiene el envejecimiento humano. Vamos, que básicamente cambiaron el mineral de la primera película por esto para tener una excusa que justifique la existencia de balleneros. Para cuando la tribu se entera de lo que hicieron se enfadan muchísimo y están a punto de declarar la guerra a los humanos. Pero como Sully sabe que es una trampa, consigue apaciguarlos. Que también te digo, mucho que odiaban a Payakan pero querían actuar exactamente igual que él. Si tienen el mismo pensamiento y son tan amigos de la tribu Tulkun, bien que pudieron dialogar con ellos o algo. No quiero ser demasiado insistente, pero es que su odio me parece injustificadísimo. En vista de que Payakan es un paria y los Metkayina avisaron a todos sus hermanos espirituales, Loak quiere hacer lo mismo con su amigo. Lo que pasa es que es demasiado tarde porque para cuando la alcanza, descubre que está marcado con un arpón y antes de conseguir quitárselo llega el ballenero para darles caza. Lo que ya no termino de entender es que si Payakan se defiende de los humanos, ¿cómo es que lograron marcarlo sin haber sufrido bajas? Porque este animal puede reventarles una de sus lanchas perfectamente. En cualquier caso, como ven que se les viene un marronazo encima, Loak avisa a su padre para contarle todo, y como tanto los hijos de Sully como Sirey ya estaban por la zona, se acaba movilizando toda la tribu para rescatarlos. El fallo es que para cuando liberan a Payakan ya tenían demasiado cerca al ballenero y tienen que esconderse por entre las algas mientras los humanos intentan capturarlos. Que por cierto, puede que los hayan visto, pero los chavales también se quedaron un buen rato alelados cuando perfectamente podían haber empezado a bucear mucho antes. Es que a veces parece que quieren que los capturen. De hecho consiguen capturar a Loak, Sirey y Tuk, y para cuando llegan los Na'vi, el villano chantajea a Sully con cargarse a sus hijos a menos que se entregue. Pero por suerte Payakan es el único Tulkun mínimamente útil y ataca la nave principal, provocando así una distracción y permitiéndole a la tribu tener un enfrentamiento directo contra ellos. Y aquí tenemos una batalla final con unos efectos de la hostia y muy buena acción, pero con unos gazapos bastante graves. De hecho hay uno en particular que argumentalmente me parece desastroso, y es que en mitad de la movida están todos a lo suyo repartiendo leña y en cierto punto Sully consigue derribar a Quaritch de su montura y tirarlo al mar. Pero ahora que tiene la ventaja, en vez de rematarlo, capturarlo o por lo menos buscarlo para saber dónde está, prefiere seguir peleando con otra gente y dejar tranquilo al responsable de todo este pifostio, provocando así una revancha futura y complicando innecesariamente las cosas. Pero hay algo incluso peor, y es que conforme avanza el conflicto consiguen liberar a los rehenes, pero poco después vuelven a capturar a Tuk y también a Kiri. Y para cuando te das cuenta, toda la tribu de los Metkayina desapareció por completo. Esto no es un gazapo pequeño, es una cagada monstruosa que no comprendo cómo se les pudo pasar por alto. De hecho es peor de lo que parece, porque en cierto punto Loak y Neteyan consiguen salvar a Spider, pero al hermano mayor lo hieren de gravedad hasta
hasta el punto de que se muere minutos después. Y la tribu que supuestamente venía a ayudar los dejó totalmente tirados mientras Quaritch vuelve a chantajear a Sully con cargarse a Toki-Kiri exactamente igual que al principio de todo. ¿Por qué cojones se fueron todos cuando ya prácticamente habían ganado? Es que no solo se fueron sin la familia de Sully, porque ni siquiera se llevaron a Sirella, que era el motivo principal por el que habían venido. Esta gente viene, se cargan unos cuantos humanos y vuelta pa' casa, olvidándose de su hija, de los protagonistas, dejando a los malos a medio derrotar. Es que es ridículo. Este tipo de fallos son del calibre de Paula, pero no me creo que alguien como James Cameron se haya pasado más de una década preparando esta película y que la haya cagado tantísimo en el clímax. Es que no me lo creo. Y no es por una escena eliminada, porque ya se confirmó que no habrá versión extendida. Y aunque fuera el caso, si vas a eliminar escenas, lo lógico sería quitar el relleno, como por ejemplo todos esos momentos bajo el mar o alguna escena de acción que solo está para alargar la batalla. Pero no me quites una retirada de los Metkayina que condiciona toda la historia sin siquiera explicarme el motivo. Que insisto, motivos lógicos no hay, pero aún inventándose una excusa cutre habría sido mejor que lo que dejaron en el corte final, porque esto es lamentable. En la primera película la separación final se justificaba con que el campo de batalla era mucho más grande y mientras unos peleaban los protagonistas se quedaron aislados. Pero aquí es un barquito de nada y te tiran la bomba de humo para ver si nadie se da cuenta. Pues nada, que los Metkayina los abandonaron y por su culpa se murió Neteyam y los hijos de Sully vuelven a estar capturados. Entonces tanto él como Neytiri se infiltran en el barco y tienen una última pelea contra los humanos que termina con Quaritch amenazando a Kiri y Neytiri amenazando a Spider, que ya sabéis que nunca lo llegó a tragar del todo. Y aunque al principio parecía que el villano no tenía aprecio por su supuesto hijo, en realidad se ve que sí, y gracias a eso los protagonistas consiguen salvarlos a todos. Pero Neytiri, en vez de luchar codo con su marido para así deshacerse del malo malísimo, se va con sus hijos mientras deja que Sully peleen un 1 contra 1. Que vale, está bien proteger a tus hijos, pero coño, déjalos un momento en el mar, le metes un par de flechazos a Quaritch y luego ya vuelves con ellos. Pero no, Cameron quería sí o sí una pelea individual y para ello forzó el abandono de los Metkayina en mitad de la batalla y que Neytiri pase de estar completamente desquiciada a tomarse un par de tilas y relajarse del todo. Para colmo, de repente el barco vuelca por una explosión y justamente atrapa a casi todos los personajes, que dada la situación están a punto de ahogarse. Entonces Sully consigue derrotar a Quaritch y poco después, gracias a Loak y los poderes de Kiri, rescatan a sus padres y salen a la superficie. Pero Spider, que no podía quedarse quieto, tiene un golpe de conciencia y también rescata a Quaritch. Pero no os vayáis a pensar que se lo entrega a los Na'vi para encarcelarlo o algo. No. Se lo lleva a una roca para que escape y para cuando regresa con su familia no les cuenta nada. O sea que el día de mañana los Sully van a sufrir un nuevo ataque de Quaritch y los van a pillar por sorpresa porque no tienen ni puñetera idea de que sigue vivo. Eres un grande, Spider. Por cierto, Quaritch estuvo como 5 minutos bajo el agua después de perder contra Sully y por algún motivo seguía vivo. Voy a suponer que los pulmones de los Na'vi son enormes, pero teniendo en cuenta que perdió por asfixia, me parece un tanto irreal que aguante tantísimo. Ahora que ya ganaron el asalto, los Sully vuelven a la aldea Metkayina, nadie comenta la vendida criminal que les hicieron y le hacen un funeral a Neteyam, dando a entender que ganaron la batalla, pero la guerra todavía sigue. Vale, tengo que confesar que cuando salí del cine tras ver la secuela de Avatar, me quedé satisfecho porque venía buscando buenos efectos visuales en un planeta exótico y eso fue exactamente lo que tuve. Sin embargo, pese a que ya por aquel entonces me quedó una sensación un poco amarga con la historia, tras el revisionado me doy cuenta de que es incluso peor de lo que pensaba. Básicamente, Avatar: El sentido del agua es un largometraje de sobresaliente en el apartado técnico, pero un aprobado raspado tirando a suspenso en el narrativo. Y es que ya de por sí la historia es bastante mediocre, poco original y llena de parches argumentales que justifican de mala manera las cosas que pasan. Una vez más, los humanos son los malos y solo saben destrozar. Reciclaron a Quaritch como antagonista principal, pero de color azul. La familia de Sully abandona el bosque, dejando vendidos a los suyos ante un ataque de los humanos. Quaritch adivina que Jake escapó antes siquiera de haber localizado su poblado en las montañas y únicamente detectando una nave que salió a mar abierto. Cuando se pusieron a cazar Tulkuns para traer a los protagonistas, justamente acertaron a la primera con la hermana espiritual de Ronald. En la primera película dijeron que Pandora era un infierno y ahora resulta que Quaritch tenía un hijo en ese planeta hostil. Loak aprendió el lenguaje Tulkun en apenas 24 horas. Cuando Kiri tiene el ataque dicen que si se vuelve a sumergir puede morirse y al final se olvidan del tema. Y ya la batalla final, que sin llegar a ser mala de por sí, se siente menos épica que la de la primera película y para colmo queda manchada con el gazapo monstruoso de los Metkayina abandonando a la familia de Sully. Que alguien como James Cameron cometa ese tipo de errores me parece imperdonable. Sobre todo después de darnos peliculones como Aliens: El regreso o Terminator 2. Tantos años para desarrollar unos efectos subacuáticos impecables y el guión tiene fugas por todas partes. Y esto no es todo, porque más allá de los fallos y conveniencias también hay otras pegas, como por ejemplo lo de los Tulkuns, que te los presentan como seres súper inteligentes y empáticos, pero luego se dejan matar incluso teniendo crías y expulsan al único que tuvo los huevos de proteger a los suyos. Llamadme loco, pero eso no es de ser muy inteligentes. Es que ya dejando de lado sus costumbres, si no quieren matar, por lo menos que vuelquen las lanchas que los están arponeando, porque si saben que los humanos les dan caza y que si acaban con ellos van a hacer lo mismo con sus crías, pues joder, espabila y haz algo. Del mismo modo hay un buen puñado de clichés que ya se vieron un montón de veces, como el típico hijo de otra especie no muy aceptado por todos pero que es buen tipo, como en este caso Spider, que sería literalmente Tarzán pero de Pandora, el villano demostrando que tiene un lado sensible, el hijo que está a la sombra de su hermano pero que acaba demostrando lo que vale, el típico personaje que todos piensan que es malo por ser un paria y resulta
resultó ser un malentendido, la batalla final 1 contra 1 entre héroe y villano, que en este caso la forzaron bastante por todo lo que conté, y seguramente más cosas que pasé por alto. Creo que lo peor de Avatar, y no solo como película sino también como saga, es que tal y como la están construyendo es increíblemente predecible, porque aunque haya anunciadas 5 películas ya sé cómo va a terminar prácticamente todo. Quaritch luchará de nuevo contra Sully, pero se acabará volviendo bueno y siendo un pilar clave para la futura victoria de los Na'vi. Luego ya puede que se sacrifique o que aprenda a convivir con ellos, eso ya es 50-50, pero redimirse ya os digo yo que se redime. Spider acabará teniendo movida con los Sully, pero lo terminarán perdonando también después de haber ayudado en algo en concreto. Sully es muy probable que la palme en la última película, pero con sus hijos ya muy crecidos y habiéndose convertido en leyendas de Pandora. Kiri va a tener un romance con Spider y al chaval acabarán haciendo un avatar para que la cosa funcione, como hizo Sully con Neytiri en su día. Y por último, tras muchos años de guerra, los Na'vi volverán a derrotar a los humanos, pero esta vez les permitirán vivir en Pandora siempre y cuando respeten la naturaleza. De ese modo la raza humana no se extingue con la Tierra y todos pueden vivir en paz y armonía compartiendo sus recursos. Recordad este vídeo para dentro de unos años. En cuanto a los personajes, como la película es bastante larga, pues todos tienen sus minutos de protagonismo y sin llegar a ser memorables hacen bien su papel, como la primera parte básicamente. Me interesa especialmente saber cuál será el papel de Kiri en el futuro, su origen, el por qué tiene poderes y todas esas cosas. Pero vamos, que los personajes por lo general estuvieron bastante bien. Y aunque haya criticado bastante la película, por suerte no todo es malo, ya que como bien dije el CGI es una brutalidad. Si ya en el 2009 fue un portento técnico, ahora con todas estas escenas bajo el agua lo acaban de petar. Y también está la versión rejuvenecida de Grace, que pese a que la actriz ya es mayor, da el pego perfectamente. A su vez me gustó que nos hubiesen enseñado nuevos ecosistemas de Pandora, con sus criaturas acuáticas, la flora submarina, otras tribus Na'vi, hacen que el planeta se sienta más vivo que nunca, y anteriormente no se quedaban cortos. Las escenas de acción, aunque son menores, no estuvieron nada mal, siempre y cuando ignoremos aquel detalle del final. Y oye, teniendo en cuenta que la película dura más de 3 horas y apenas tiene un par de batallas, pues es de agradecer que sepan entretenerte a base de exponer los escenarios y especies de Pandora. Que habrá quien se aburra con estas cosas, pero por suerte no es mi caso. También se agradece que con el tema de darle visibilidad a la mujer, no caigan en las tonterías de siempre humillando al sexo opuesto solo para supuestamente empoderarse. Que es algo que nunca me pareció práctico, porque si quieres darle importancia a un grupo en concreto, lo lógico es darle protagonismo y buena escritura, no poniendo por debajo a otros grupos a base de estereotipos y humillaciones gratuitas. En esta película hay hombres y mujeres luchando codo con codo por igual, tanto en el bando de los Na'vi como en el de los militares. De hecho, Ronald incluso lucha estando embarazada, porque son guerreros. No hay nadie por encima de otros. Actúan como individuos formando parte de un grupo, sin comentarios impertinentes ni tirando fuegos artificiales para normalizar algo. Así es como se tienen que hacer las cosas, tratándolo como algo normal, sin hacer hincapié 400 veces en lo mismo. No tiene más ciencia que esa. Y lo mismo pasa con el humor, que está bien distribuido y saben cómo manejarlo, haciendo alguna coña en momentos tranquilos, pero comportándose con seriedad cuando la situación lo requiere. Algo que Marvel lleva haciendo mal desde hace 10 años y que por desgracia salpicó a casi todas las compañías cinematográficas. Avatar 2 es una película que entretiene y a nivel visual es puro espectáculo. Desde luego todo un portento. El problema es que su guión está lleno de fallos y conveniencias que estropean mucho el producto. Si solo quieres ver alienígenas y paisajes paradisíacos no vas a tener ningún problema, pero teniendo en cuenta que esta es la obra soñada por James Cameron y que lleva tantísimos años trabajando en ella, no me puedo creer que se haya relajado tantísimo con su historia. Como película es aceptable, pero con los recursos y potencial que tiene, que solo sea aceptable se me queda muy corto. Solo espero que en las siguientes entregas sigan manteniendo la calidad en el CGI, pero sin descuidar su escritura, porque si lo hacen bien, Avatar podría llegar a convertirse en una de las sagas más importantes del cine.